Hay momentos en la vida en los que algo dentro de ti se activa sin permiso. Estás caminando por el pasillo de tu casa. Es tarde en la noche. Y aunque sabes racionalmente que no hay nadie más ahí, una parte de tu mente empieza a vigilar las sombras como si tuviera que defenderte de algo. ¿Ves un movimiento leve al borde de tu visión? ¿Escuchas un crujido que jamás habías notado antes? ¿O sientes que el aire se volvió más pesado? Es exactamente en esos segundos donde muchas personas aseguran haber visto un fantasma. Pero lo que realmente está sucediendo no es sobrenatural. Es una de las reacciones neurológicas más antiguas y más fascinantes de la mente humana. Cuando crees ver un fantasma, tu cerebro activa un sistema de supervivencia que millones de años atrás era literalmente la diferencia entre vivir o morir. Ese sistema, impulsado en gran parte por la amígdala, se diseñó para detectar amenazas incluso antes de que puedas identificarlas de forma consciente. Por eso, cuando estás en un ambiente silencioso, oscuro y lleno de estímulos ambiguos, tu cerebro se adelanta y crea interpretaciones que parecen reales, aunque no lo sean del todo. Lo que estás viendo no es un espíritu, es tu mente intentando salvarte. Todo comienza con un fenómeno llamado hipervigilancia. En ausencia de luz, tus ojos tienen dificultades para procesar información precisa, y eso hace que el cerebro empiece a construir imágenes basadas en suposiciones, recuerdos, miedos, e incluso fragmentos de historias que escuchaste en tu infancia. El cerebro odia el vacío sensorial. Cuando no tienes suficiente información para entender lo que está viendo, lo inventa. Y cuando estás cansado, estresado o emocionalmente vulnerable, estas invenciones se vuelven más vívidas, más intensas y más convincentes. La corteza visual comienza a interpretar patrones donde no los hay. Un abrigo colgado puede convertirse en una figura humana. El movimiento de una cortina puede parecer un rostro. Una sombra puede tomar forma de silueta. Nada de eso es casualidad. Tu cerebro está programado para preferir un falso positivo antes que un falso negativo. Es decir, prefiere asustarte de algo que no existe antes que ignorar algo que podría hacerte daño. Y aunque ya no vivimos en cavernas ni somos perseguidos por depredadores, ese instinto sigue vivo dentro de ti. Pero lo más curioso ocurre cuando sientes que una presencia está contigo. Esa sensación no se origina en tus sentidos, sino en una ilusión generada por el sistema de propiocepción. Es el sistema que controla la percepción de tu cuerpo en el espacio. Cuando estás en ambientes oscuros, silenciosos o emocionalmente cargados, tu cerebro puede proyectar tu propia presencia hacia afuera y hacerte sentir que hay alguien más en la habitación. Los científicos llaman a esto la ilusión de la presencia. Para la mayoría de las personas es algo brief, como un escalofrío o una incomodidad repentina, pero para algunas, esta ilusión se vuelve tan intensa que sienten que alguien se acerca, que algo las observa, o que una figura invisible se desplaza a su alrededor. La idea de ser observado es uno de los miedos más universales y más antiguos de la humanidad. No importa en qué cultura hayas nacido, ni qué idioma hables, todos compartimos este instinto. Para nuestros antepasados, ser observado por un depredador significaba muerte. Y aunque hoy no enfrentamos tigres escondidos entre los árboles, ese instinto no desapareció. Cuando estás en un lugar silencioso y con baja iluminación, el cerebro activa ese circuito y comienza a interpretar cualquier estímulo como una potencial mirada. Un cambio en la temperatura, un sonido leve o incluso tu propio pulso puede hacer que tu cerebro encienda la alerta. No porque haya un fantasma, sino porque tu mente fue diseñada para imaginar lo peor con tal de mantenerte vivo. Cuando una persona asegura haber visto una figura, un rostro o un movimiento inexplicable, generalmente está experimentando una mezcla de pareidolia, sugestión y memoria emocional. La pareidolia es la tendencia del cerebro a encontrar rostros y figuras humanas en objetos inanimados. Es el mismo mecanismo que te hace ver caras en las nubes, pero en la oscuridad, este mecanismo se vuelve más agresivo. Tu mente empieza a completar las sombras con formas humanas. A eso se suma la sugestión en sí. En algún momento de tu vida, escuchaste una historia de fantasmas, viste una película de terror que te impactó, o creciste en un entorno donde se hablaba de espíritus. Tu cerebro guarda ese material como referencia rápida. Y cuando estás vulnerable, esas referencias vuelven como si fueran reales. La memoria emocional es aún más poderosa. No recuerda los hechos con precisión, recuerda cómo te sentiste. Por eso, un miedo de la infancia, un ruido que antes te asustó o una experiencia extraña, puede revivirse incluso décadas después. Hay otro elemento clave: a la imaginación anticipatoria. Cuando estás solo en un lugar silencioso, tu cerebro se adelanta e imagina escenarios peligrosos antes de que ocurran. Es una especie de simulación interna. Imagina pasos, imagina figuras, imagina movimientos, y luego interpreta cualquier estímulo como una confirmación de esa imaginación. Si pensaste, ¿y si hay alguien ahí? Cualquier sombra se vuelve ese alguien. Si pensaste, escuché algo, tu mente buscará más sonidos aunque no existan.
Esto explica por qué las experiencias paranormales parecen tan convincentes. No es que tu cerebro te esté engañando, es que está trabajando demasiado para protegerte. Incluso la temperatura juega un papel. Cambios bruscos de frío o calor pueden activar en tu cerebro la sensación de peligro, porque históricamente las corrientes de aire significaban presencia de animales o movimiento cercano. Lo que tú interpretas como una energía o un espíritu, tu cerebro interpreta como un posible cambio en el entorno. La tensión muscular, tu respiración acelerada y la descarga de adrenalina amplifican la sensación y te hacen creer que algo invisible está contigo. En muchos casos, las experiencias que parecen paranormales son microalucinaciones. No son signos de locura, son fallas momentáneas en la percepción. Cuando estás a punto de dormir, cuando te despiertas de golpe o cuando pasaste por mucho estrés. Tu cerebro puede producir imágenes fugaces que se sienten reales. Un rostro que aparece por medio segundo, una figura que se desplaza, una sombra que cruza la habitación. Estas microalucinaciones son comunes, pero la mayoría de las personas no las reconoce como tales. Prefieren interpretarlas como algo externo porque es más fácil imaginar un fantasma que aceptar que la propia mente puede crear imágenes que parecen reales. Y hay algo todavía más profundo. Cuando una persona ve un fantasma, muchas veces está viendo un símbolo interno, no una entidad externa. Los fantasmas representan partes no resueltas de nuestra historia emocional. Representan pérdidas, miedos, culpas, recuerdos reprimidos, heridas del pasado. Lo que llamamos fantasma puede ser una proyección de algo que tu mente necesita enfrentar. No es casualidad que las personas vean figuras humanas en momentos de duelo, soledad o ansiedad intensa. No es casualidad que vean sombras cuando tienen miedo de su propio futuro. Los fantasmas no siempre representan a los muertos, muchas veces representan partes de nosotros mismos que aún no entendemos. Nada de esto significa que las experiencias no sean reales. Significa que lo real no siempre viene del exterior. Nuestra mente es capaz de crear sensaciones tan intensas que pueden generar recuerdos vívidos de algo que jamás ocurrió. Puede crear presencias, voces, sombras, sensaciones táctiles e incluso olores. Todo con un solo objetivo: a mantenerte alerta ante cualquier cosa que pueda dañarte. Esa capacidad impresionó a los científicos durante décadas, y quizá lo más impresionante es que, en el fondo, todos compartimos estas sensaciones. Así que la próxima vez que tu corazón acelere en la oscuridad, la próxima vez que veas una sombra que parece moverse, o sientas que algo invisible te observa, recuerda esto: tu cerebro no está fallando, está funcionando exactamente como fue diseñado. Está reciclando millones de años de evolución para protegerte, incluso cuando no existe una amenaza real. Los fantasmas que ves no son seres del otro mundo, son fragmentos de tu propio mundo interior intentando salir a la superficie. Y entender eso es más aterrador y más fascinante que cualquier historia de terror.